Excelente jornada a todos. Hoy vamos a trabajar con límite. El tema sería límites de funciones, definición, propiedades. Este es el material proveniente del MEX. En mi caso, solamente me voy a encargar de explicar a partir de esta parte donde dice límites de una función. Comenzamos entonces. ¿Qué es límite? Límite de una función. Cuando los valores de x se aproximan cada vez más a un número a por la derecha o por la izquierda, y en consecuencia los valores de f de x se aproximan cada vez más a un número L, decimos que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L. Y esta es la forma de representación. Bien, normalmente, o sea que en realidad esto se representa por medio de una función, cualquier función. Vamos a suponer que la función sea f, que mi función sea respecto a x, digamos, cualquier función, hasta puede ser una función constante, una función lineal, una función cuadrática, una función trigonométrica, polinómica, exponencial, logarítmica, cualquier función. En mi caso voy a colocar una función lineal. Este sería una función lineal porque mi ecuación es de primer grado. Por eso decimos que es una función lineal. Bueno, entonces, ¿cómo se representa esto? Si yo quiero analizar esta función en un punto, específicamente en un punto, y que ese punto sea, por ejemplo, límite cuando x tiende a a. A sería un punto, ¿verdad? Pero vamos a suponer que justamente en ese punto hay un inconveniente, hay un salto. Y en ese caso se analiza en ese punto, alrededor de ese punto, ya sea por la izquierda o por la derecha. A eso se refiere. Entonces, este, por ejemplo, es igual a L, dice. ¿Qué significa eso? Acá solamente se debe reemplazar el valor de x por este valor 1, que sería entonces 2 por 1 menos 3, 2 por 1 2, menos 3 menos 1. Esto también podemos llevar a la gráfica de una función, por ejemplo así. Exactamente no sé cómo va a ser la gráfica, vamos a suponer que sea este, pero yo quiero analizar acá cuando x sea 1, por ejemplo. En este punto yo quiero analizar cuando x sea 1, y acá me está saliendo que mi f de x sale menos 1, o sea que recordemos que este sería x y este va a ser f de x, o en todo caso también se representa como un y. Y acá en este punto yo voy a analizar, porque acá me salió menos 1, ¿verdad? Entonces yo analizo tanto el dominio por la izquierda y por la derecha. Puede ser tanto el dominio o el recorrido. Entonces a eso se refiere límite en forma general. Propiedades de los límites. La primera propiedad dice el límite de una constante. ¿A qué se refiere constante? Aquella función que no tenga variable. Este es un ejemplo. Límite de 5 cuando x tiende a 2. Recordemos que este 2 yo reemplazo solamente si encuentro un valor de x. En otro sentido, si yo tengo, por ejemplo, otro ejemplo, límite cuando x tiende a 3 y tengo un valor constante, un número cualquiera, digamos 7. Como yo no encuentro una variable x acá, el resultado vuelve a ser 7. A eso se refiere. Límite cuando x tiende a 1 de 3, por ejemplo. Como yo no encuentro acá x para reemplazar por este,
vuelve a ser 3 nomás. La segunda propiedad dice, límite de una función constante por una función x. Bien. Dada entonces, dada una función, vamos a suponer límite. Yo voy a cambiar este ejemplo, cuando x tiende a 2. Límite de una constante. Recordemos que constante es un número que no contiene ninguna variable. Voy a colocar 2, ok. Por una función f de x, por una función que contenga x como variable, está diciendo. Entonces yo puedo colocar acá, por ejemplo, x a la cuarta, para que no sea igual a este ejemplo. Muy bien. ¿Cómo se representa esto entonces? Según la segunda propiedad, esto se representa de esta forma. El 2 debo sacar afuera y debo colocar un paréntesis, límite cuando x tiende a 2 de mi función, que es x a la cuarta. Y a partir de ahí se reemplaza. O sea que 2 es igual a 2 y mi x tiende a 2, entonces 2 a la cuarta. Y de ahí saco el resultado, que sería entonces de 32. A eso se refiere. Se representa de esta forma. Son propiedades de representación nomás. Más adelante, cuando entremos directamente a los ejercicios, quizás hay muchas partes que vamos a obviar y vamos a dar directo. La tercera propiedad dice límite de la suma o diferencia de dos funciones. Bueno, si yo tengo acá una función cualquiera, acá voy a hacer límite, en este caso, cuando x tiende, digamos, a 2 de f de x, o sea que una función respecto a x, vamos a suponer que sea de 3x más, se dieron cuenta que acá yo también le puedo aplicar la propiedad 2, porque acá tengo un constante y una variable, más g de x, o sea, otro valor que tenga variable x también. En este caso, yo puedo colocar, por ejemplo, x a la tercera. Bueno, lo que nos está diciendo acá que yo puedo representar de esta forma. Límite, justamente cuando x tiende a 2 de mi primera función, 3x, ¿verdad? Recordemos que esta función yo puedo volver a representar por medio de la propiedad 2. Más, vuelvo a colocar entonces mi límite cuando x tiende a 2 y esta función que sería de x al cubo. Y después recién se reemplaza. Acá entonces, yo recuerden que podía aplicar, pero no voy a aplicar. 3, ¿cuánto vale acá mi x? En este caso 2, ¿verdad? Más la misma cosa, la otra función. Acá coloco 2 al cubo. Entonces de ahí ya es fácil. 2 por 3, 6. Más 2 al cubo sería 8. Y 8 más 9, por lo tanto, sería de 14. Entonces, este sería propiedad 3. Pasamos a la siguiente propiedad 4, donde dice límite del producto de dos funciones. Recordemos que producto sería multiplicación. Bueno, yo puedo tomar entonces un ejemplo. Límite cuando x tiende a, no sé, 2. Acá tengo dos funciones. Puedo colocar el mismo ejemplo anterior que era de suma. Entonces puedo colocar 3x y sería entonces por x al cubo. Por x al cubo. Bueno, es un ejemplo, cualquier ejemplo nomás. Porque yo también podía agarrar y multiplicar 3x a la cuarta y ya está, ¿verdad? Bueno, entonces es una forma de representar nomás. ¿Cómo yo puedo representar según la propiedad número 4? Esto entonces yo puedo representar de esta forma. Bueno, sería límite cuando x tiende a 2 de mi función, de primera función que sería de 3x, por límite cuando x tiende a 2 de la otra función que sería de x al cubo.
O sea que es parecido a la propiedad 3. Bueno, y acá recién se reemplaza. Entonces, al reemplazar esto, sería, por lo tanto, 3 por 2 por, ¿verdad? De la primera parte, por x al cubo, en este caso 2 al cubo. De ahí me va a salir 2 por 3, 6 por 8. 6 por 8, entonces 48. 8 por 5, 40. 8 por 6, bien, 48. ¿Qué más tenemos? Ahí también se ve un ejemplo. Ahí también se ve un ejemplo. Acá, dada dos polinomios, en este caso. Dice, ejemplo, si f de x es igual a x cuadrado menos 1 y g de x es igual a x más 1, reemplazando la fórmula, quedaría así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Colocó primero el límite cuando x tiende a menos 2 de x cuadrado menos 1 por límite cuando x tiende a menos 2 de x más 1. Y después al ubicar, se comienza a reemplazar. Bien, este sería otro ejemplo. Propiedad 5 dice, el límite del cociente de dos funciones es igual al cociente entre los límites de las funciones. Bueno, entonces, acá la misma cosa, ¿verdad? Acá tengo f de x sobre g de x. Bueno, al tener estas dos funciones, este sería entonces mi f de x y este sería mi g de x. Por lo tanto, límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos x dividido, sí o sí tengo que colocar una fracción acá, límite cuando x tiende a 2 de x es igual a, por lo tanto, 2 al cuadrado menos 2 sobre 2 es igual a 4 menos 2 sobre 2, y acá se reemplaza nomás. Entonces, aplicando cada uno de las propiedades. Propiedad 6 dice, límite de una función elevada a una potencia. Bueno, ¿cómo se hace en este caso la operación? Yo voy a hacer otro ejemplo. Límite, cuando x tiende a 3, voy a hacer diferente. Y yo puedo colocar x a la quinta. Bueno, en este caso entonces, ¿cómo se debe hacer? Se debe abrir un paréntesis de esta forma. Límite cuando x tiende a 3 de x y esta potencia se deja afuera. Lo ideal es dejar el límite así bien limpito y la potencia lleva afuera. De ahí, ¿cómo se reemplaza? La misma cosa. Normalmente se deja aquel variable, si es posible, solamente como para reemplazarnos. Como 5 es un valor, una potencia, no, acá no hay ninguna variable, entonces se deja fuera del paréntesis. Y al reemplazar, esta función quedaría entonces así. 3 a la quinta. Bueno, 3 a la quinta, ¿cuánto sería entonces? 3, un ratito, a la quinta sería de 243. Bien. Propiedad 7. ¿Qué nos dice propiedad 7? Límite de la raíz enésima de una función. Bueno, en este caso, como está diciendo, ahora si yo tengo un ejemplo, no voy a mirar este ejemplo, voy a hacer otro ejemplo. Límite cuando x tiende a 2 de, acá voy a utilizar 3 y acá puedo utilizar x al cuadrado más 5. Muy bien. Yo siempre tengo que dejar, siempre debo dejar dentro del mi límite, en este caso límite cuando x tiende a 2, x al cuadrado más 5, porque acá encuentro mi variable. Entonces coloco así entre paréntesis y acá llevo mi raíz cúbica y ahí se resuelve. Entonces acá yo ya dejo como para reemplazar. Bueno, entonces quedaría de esta forma, al reemplazar quedaría 2 al cuadrado más 5, ¿verdad? Recordemos que está elevado a una raíz cúbica. 2 al cuadrado 4, 4 más 5, 7. Entonces sería raíz cúbica
de 7. Pasamos a la parte de actividades de evaluación. En este primer ejercicio tenemos una tabla de tiro al blanco que está conformada por diferentes circunferencias concéntricas. Tiene en la circunferencia mayor un radio de 60 centímetros. Recordemos que el radio sería una recta desde este punto hasta cualquier punto de la circunferencia. A eso se refiere entonces radio. Y el primer radio sería, o sea que el radio más grande, en este caso, sería de este, es de, como dice acá, radio de 60 centímetros. Después dice, un arquero hizo un tiro casi perfecto a una distancia aproximada de 4,5 centímetros del centro de la tabla. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere eso? Que el centro del centro, 4,5. Bueno, vamos a suponer acá, ¿verdad? Acá tenemos como referencia donde está la flecha, pero yo voy a colocar este. En este caso, yo voy a tomar que este radio sea de 4,5 centímetros. Acá está el punto, 4,5 centímetros. A eso se refiere. Se pide calcular el área aproximada del círculo en donde se encuentra la flecha. Muy bien. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con límites? También se puede hallar con límites. Yo puedo colocar, por ejemplo, límite. En este caso, mi variable sería la r, no es x. O sea que sería una función respecto a r. Límite cuando r tiende, en este caso, a 4,5. ¿Y cuál sería mi función? Mi función para hallar área sería esto. ¿Está? Entonces sería de pi radio al cuadrado, pi r al cuadrado. Recordemos que acá, bueno, todo esto sería área, ¿verdad? Recordemos que acá yo ya puedo aplicar la propiedad de los logaritmos. Bueno, como pi es un valor constante, recordemos que es un valor constante, yo puedo sacar afuera de esta forma pi. Puedo poner entre paréntesis mi límite cuando x tiende en este caso a 4,5 de r, y aplicando otra propiedad yo puedo sacar esta afuera. Esto es solamente para practicar las propiedades. Todo esto entonces es igual simplemente a pi, el valor de r sería de 4,5, este 4,5 elevado al cuadrado. Y haciendo entonces esta operación va a salir 63,585. ¿Cuál es la unidad de medida? Centímetro cuadrado. Por lo tanto, el área aproximado es de 63,6 redondeado centímetros cuadrados. Entonces este sería el resultado del primer ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio donde dice completa la tabla, grafica la función y determina los valores en los puntos indicados. Dada la función, entonces mi función sería f de x es igual a 3x menos 1. Queremos analizar en el punto es igual a 2. Bueno, acá algo está mal. Yo le agregaría acá 2, porque en este caso queremos analizar en este punto. En este punto quiero analizar tanto por la izquierda y por la derecha. Tanto por la izquierda y por la derecha. Este le colocaría 2,05. Bueno, ¿qué es lo que se hace en este caso? Debemos de reemplazar por estos valores.
es como decir que X e Y otra vez. O sea que nosotros inclusive de este podemos formar una tabla así. De este podemos formar una tabla. Entonces acá voy a estar formando ya una tabla de esta forma para facilitar. Bueno, ¿qué es lo que debo hacer primero? Debo cargar en esta función, debo cargar este valor. O sea que voy a colocar esta parte, voy a colocar. Recordemos que mi función y es igual a f de x de 3x menos 1. Perfecto. Mi primera función, mirando ahí, es de 1,5. Mi primer valor de x. Mi segundo valor es 1,8. Mi tercer valor es 1,9. 1,99. Yo quiero llegar hasta 2. Recordemos esto, ¿verdad? 2 que sería mi límite. Después voy a pasar a 2,05. A 2,1. A 2,2. 2,3 y 2,4. Esos serían los valores que debo cargar en mi función. En este caso es una función lineal porque mi ecuación es de primer grado. Bueno, le muestro por detalle el primer valor. F de x, en este caso el primer valor es 1,5. O sea que yo a mi función debo cargarle 1,5. Haciendo esta operación me va a salir entonces, recordemos, 3 paréntesis 1,5 cerrar paréntesis menos 1 sería de 3,5. O sea que acá me sale 3,5. La misma cosa que este 3,5. Ahora debo cargar 1,8. Es decir, 3 por 1,8 menos 1. Y la misma cosa sería, en vez de 1,5, coloquen 1,8 y le va a salir 4,4. O sea que acá sería de 4,4. Y así sucesivamente. Para el 1,9 entonces va a salir 4,7. Acá voy a colocar ya 4,7. Para 1,99 va a salir 4,97. Para 2 en este caso entonces va a salir un ratito, sería 3 paréntesis 2 menos 1, 5. Acá sale 5. Para el siguiente, 2,05 va a salir 5,15. Para el siguiente, que es de 2,1, va a salir entonces 5,3. Recordemos que este estoy haciendo en vivo. Siguiente sería de 2,2. O sea, va a salir 5,6. 5,6. Siguiente que es de 2,3. 2,3 va a salir 5,9. Y por último, que es para 2,4, sale 6,2. Entonces, teniendo esta tabla, esos valores lo que debo cargar acá. A eso se refiere, completa la tabla, dice. Entonces nosotros completamos acá. Para 1,5, fijándonos acá, sería 3,5. Para 1,8, el siguiente sería de 4,4. Después sería de 4,7, 4,97. Acá sale 5. Después 5,15. Recordemos que este yo inventé nomás para rellenar la tabla ahí. Después 5,3. Después 5,6. Después 5,9 y por último 6,2. Ahora, en este caso nos pide grafica la función y determina los límites en los puntos indicados, dice. Bueno, entonces
Vamos a trazar una coordenada cartesiana acá. Así, de esta forma, trazamos una coordenada cartesiana. Como es una recta, nosotros necesitaríamos solamente de 2 puntos para hallar la ecuación de la recta. Y yo puedo agarrar, por ejemplo, el punto 2.4 y el punto 1.5. O sea que, en otras palabras, yo necesitaría solamente de estos puntos para poder hacer mi gráfica. Entonces, para x es igual a 1,5, vamos a suponer que este sea 1, este sea 2 y este sea 3, ¿verdad? Vamos a hacer bien poco. Suponiendo que este sea 1, este sea 2 y este sea 3. Y por otro lado, los valores de y yo puedo colocar de 3 hasta 6. Bueno, vamos a colocar así. 1, 2, 3, 4 y va subiendo, ¿verdad? Bueno, el primer valor en este caso sería de... voy a colocar acá 1, 2 y 3. Bueno, vamos a ver acá qué puedo utilizar. Entonces, si yo tengo para 1,5, que sería en este punto es 1,5, mi valor acá en este punto, ¿verdad? Mi valor de y sería de 3,5 en este punto. Este sería mi valor de y. ¿Se entiende, verdad? Acá yo estoy agarrando este x con 1,5 y estoy agarrando este y con 3,5. Estoy uniendo estos puntos. Solamente eso es lo que estoy haciendo. Estoy uniendo estos puntos. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué más? Acá voy a borrar nomás esta parte. Voy a borrar esta parte para no haya una confusión. Entonces yo ya tengo ya ahí mi primer punto, que es este punto, la intersección de estos dos. Yo puedo agarrar este punto, pero acá no tengo 6,2. Voy a agarrar otro punto más chiquitito nomás. Puedo agarrar, por ejemplo, el 4,4. Acá sería 4,4 más o menos en este punto. Más o menos en este punto. Si yo trazo acá y me voy, recordemos, control Z. Si yo agarro el 1,8 en este caso, 1,8 sería más o menos en este punto y trazo hasta 4,4, o sea, 4,4 sería más o menos hasta este punto. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Debo trazar una recta entonces que pase por estos dos puntos. Es un poquitito difícil la gráfica porque tengo muy poco espacio, ustedes pueden hacer mejor, y pasaría más o menos de esta forma. Este sería nuestra gráfica. Por otro lado, haciendo bien la gráfica, entonces quedaría más o menos de esta forma. Esta es una gráfica que estoy utilizando un aplicativo llamado GeoGebra. Entonces quedaría de esta forma mi gráfica correspondiente. ¿Cómo se grafica entonces? Dándole valores tanto a x y tanto a y. Acá acabo de colocar entonces mi gráfica correspondiente. Para poder resolver el punto C, entonces debemos de aplicarles las propiedades correspondientes. En este punto, en el primer punto, voy a resolver este. Entonces, ¿cómo sería este? Límite cuando x tiende a 1 de. Acá tengo que aplicarle una propiedad. ¿Qué propiedad yo le puedo aplicar? Le puedo aplicar entonces propiedad número 2. Entonces, aplicando propiedad 2 quedaría de esta forma. 3x al cuadrado menos límite
cuando x tiende a 1 otra vez de 6x más, como este es un valor constante, yo puedo colocar directamente acá o de todo modo también puedo poner de esta forma, límite cuando x tiende a 1 de 1. Acá yo podría también aplicarle otra propiedad. ¿Cuál sería la propiedad? De esta forma, 3 límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado. Entonces, normalmente la variable, en este caso x, debe quedar solito entre paréntesis. Menos. Acá también le puedo aplicar otra propiedad. Sería 6 límite cuando x tiende a 1 de x. Más, acá no se puede aplicar más nada porque es una constante. Bueno, ¿qué tendría como resultado acá? Esta x debo reemplazar por 1, ¿verdad? Entonces, como acá tengo 3 por 1 al cuadrado menos 6, la x reemplazo por 1 más mi constante 1. Entonces, ¿cuánto saldría el resultado? 1 al cuadrado 1 por 3, 3, menos 6 menos 3, menos 3 más 1 sería de menos 2. Ese sería aplicando la propiedad. Entonces, para poder hacer este ejercicio, les invito a que miren esta propiedad, que sería entonces propiedad número 4. Quiero que miren el ejemplo de la propiedad número 4 para resolver el siguiente ejercicio, que sería este. Para resolver el ejercicio también quiero que miren esta propiedad, que dice la propiedad límite de una función elevada a una potencia. Acá justamente hice un ejemplo. Entonces van a mirar ese para resolver ese ejercicio. Límite cuando x tiende a 3 de x a la sexta. Y por último, para resolver límite cuando x tiende a 0 de x más 2 sobre 2x, entonces van a utilizar la propiedad del cociente. O sea, este límite del cociente de dos funciones. Van a mirar este ejemplo para resolver entonces el último ejercicio. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.